Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los presentamos primero, los repasamos en titulares. Es Noticia Cuba. En solo 2 días, más de 8 millones de personas acudirán a las urnas para aprobar o no un nuevo texto constitucional, una nueva Carta Magna. El mismo surgió de los aportes hechos por la ciudadanía por varios meses. Nos preguntamos cómo se prepara esta nación para este reto comercial. Vamos a verlo, vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, Venezuela, concierto para la guerra nada. Suena en medio de una escalada propagandística contra el país. Entre tanto, desde la sede de la ONU, el canciller de esta nación, Jorge Arriaza, exige el cese de las provocaciones. Tenemos el análisis. Tercer tema que es noticia, Ecuador. Les presentamos las primeras repercusiones del país político y financiero tras el anuncio del gobierno de un crédito de muchos ceros con el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras también internacionales. Tenemos la información, tenemos el análisis de todo esto. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Cuba, en apenas 2 días, más de 8 millones de personas acudirán a las urnas para aprobar o no un nuevo texto constitucional que surgió de aportes hechos por la ciudadanía durante un extenso periodo de consulta popular. Conozcamos detalles a continuación. A partir de la convocatoria a referéndum realizada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, la Comisión Electoral Nacional se encargó de organizar, dirigir y validar el proceso, al cual están convocados unos 8 millones de cubanos residentes o no en el territorio, quienes responderán a la pregunta: ¿ratifica usted la nueva Constitución de la República? Una vez activa la Comisión Electoral Nacional, se conformaron las comisiones electorales provinciales, municipales y por circunscripción, además de otras de carácter especial en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en el Ministerio Cubano de Relaciones Exteriores. Posterior al proceso quedaron establecidas 12.635 circunscripciones, de ellas 158 especiales y 122 en el exterior, para un total de 25.342 colegios electorales y 1.051 colegios en el exterior. Estos últimos ya efectuaron la votación entre el 16 y 17 de febrero. También están previstos colegios especiales en aeropuertos, terminales del ómnibus, hospitales y grandes fábricas de producción continua. El derecho al voto está reservado para los ciudadanos cubanos mayores de 16 años, residentes permanentes en el país al menos 2 años antes de las elecciones, estar inscrito en el registro electoral, presentar documento de identidad que lo acredite y no estar declarado judicialmente como incapacitado mental, ni sancionado a privación de libertad, ni tener limitados los derechos políticos. Finalmente, para refrendar o no la propuesta de Carta Magna. En Cuba, el 24 de febrero se constituye una fecha histórica. En 1895 marcó el reinicio de luchas independentistas. En 1976 se ratificó la primera constitución tras el triunfo revolucionario. Y ahora, en 2019, marcará la ruta para garantizar la continuidad de la construcción del socialismo en la isla. Y seguimos sumando información, tenemos el análisis, todo ello con nuestro enviado especial a La Habana, Rolando Segura. Rolando, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante. Buenas noches, Tatiana. En efecto, continuamos esta cobertura especial a propósito de este 24 de febrero, en el que cerca de 8 millones de votantes acudirán a las urnas a ratificar o no la nueva constitución del país. Ya lo hizo la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero ahora corresponde a la ciudadanía refrendar o no este texto constitucional, la ley superior de la sociedad, que fue transformada en su totalidad la Constitución de 1976, y por eso corresponde ahora a que los votantes sean quienes decidan si entra en vigor o no esta Constitución. Durante estos días
transcurren las jornadas con total tranquilidad. Hoy es noche de viernes y en diferentes puntos de la ciudad se manifiesta alegría. En primer lugar porque hay un festival de la salsa en uno de los puntos del centro de la ciudad. También la popular orquesta Los Bambán están ofreciendo otro concierto en saludo a su aniversario, pero también en homenaje a esta fecha del 24 de febrero en la que los cubanos acuden a las urnas. Y muy cerca de donde nos encontramos acá en el centro histórico de la ciudad está precisamente el cantautor Silvio Rodríguez, de nuevo en su gira por los barrios, en esta ocasión en el municipio de Regla, uno de los territorios afectados por el tornado que azotó a La Habana hace algunas semanas. Pero el análisis de hoy sigue siendo el tema del referendo y para eso nos acompaña en esta oportunidad el doctor Esteban Morales, profesor, investigador, analista político. Bienvenido a Telesur, profesor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Profesor, quisiera saber su lectura, su análisis del contexto en el cual se realiza este referendo en Cuba, en momentos en que Donald Trump, por ejemplo, está anunciando el supuesto fin del socialismo y los cubanos están yendo a ratificar o no una constitución que reafirma el modelo socialista en Cuba. Bueno, es un momento extraordinariamente importante porque supuestamente Donald Trump dice que va a terminar con el socialismo y el socialismo en estos momentos se está ratificando en Cuba por una masa extraordinaria del pueblo cubano votando por la ley de leyes, votando por la Constitución. Es un momento histórico, no solamente porque eso va a ocurrir 24 de febrero, sino porque además 24 de febrero es una fecha extraordinariamente importante para la historia de Cuba. ¿Por qué es extraordinariamente importante? Es extraordinariamente importante porque es una fecha que conmemora el comienzo de la guerra de independencia y realmente todos los cubanos conmemoran mucho esa fecha y esa fecha está siendo conmemorada doblemente. En primer lugar, por su importancia histórica y en segundo lugar, por la importancia histórica que tiene la votación que va a tener lugar el domingo 24. Llama la atención que, sobre todo para quienes no conocen la historia de Cuba, que esta vocación, este ejercicio de pensamiento y de creatividad que implica reformar completamente una constitución de acuerdo a las características, a la forma en que han escogido vivir los cubanos, se nutre también de una tradición histórica. Este año se cumplen los 150 años de la constitución que los propios independentistas cubanos en plena república en armas hicieron una propia constitución. Por supuesto, ese día en Bayamo fue un momento extraordinariamente importante. Y ese momento se repite hoy, 150 años después, con el mismo entusiasmo o con incluso más entusiasmo y más alegría que lo que se hizo en aquel momento. Por cuando en este momento se hace en una circunstancia de paz para Cuba y se hace en un momento de circunstancias difíciles en América Latina y particularmente para el pueblo venezolano. Pero en realidad Cuba lo hace incluso conmemorando no solamente esta fecha, sino también lo hace en solidaridad con el pueblo venezolano que está viviendo un momento difícil en estos momentos. Decía el canciller cubano hace unos días que la participación de los cubanos el próximo domingo será la respuesta a el discurso reciente de Donald Trump en la Florida, pero es un momento también de paz para Cuba, pero de hostilidad para la región. Hace unos minutos conversaba con Silvio Rodríguez y me transmitía su preocupación por la situación en nuestro continente. ¿Cuál es su lectura en torno a este tema? Sí, es preocupante la situación en el continente porque supuestamente Trump quisiera echar a perder las cosas, quisiera complicar la situación, pero indudablemente no lo va a lograr. No lo va a lograr ni con el pueblo de Venezuela, ni lo va a lograr mucho menos con el pueblo cubano en estos momentos votando por esta constitución. Llama la atención también que en Cuba organizaciones políticas están llamando a decirle sí
a esa nueva constitución, pero desde Estados Unidos llega la campaña por el no a Cuba. ¿Qué significa esto? Bueno, muchas veces ha habido campaña por no en relación con Cuba, pero eso no ha tenido futuro ni ha tenido posibilidad de romper nuestra alegría y nuestros deseos de ratificar el socialismo en Cuba, ratificando con esta constitución por la cual van a votar muchos millones de cubanos y que va a ser indudablemente un momento histórico, va a ser una verdadera galleta sin mano a este señor que indudablemente quiere echar a perder las cosas. Le propongo en este minuto, a propósito de ese gran debate nacional que se originó en Cuba para construir esta nueva constitución, en el que participaron todos los sectores de la sociedad, los intelectuales e incluso los caricaturistas que se incorporaron a ese debate, a esa manera de mirar el futuro de la nación cubana, intentando poner la constitución del país, la ley superior de la sociedad en función, adecuarla a los cambios, a las transformaciones que desde el punto de vista económico, político, social y cultural se han desarrollado en la isla en las 2 últimas décadas. Veamos. Así se ve La Habana cuando faltan unas horas para que en la isla tenga lugar el referendo popular, donde los cubanos ratificarán o no una nueva constitución de la República. Desde hace algún tiempo, el tema está en todas partes y en todos los espacios. Acapara titulares y páginas completas en periódicos y revistas. La efervescencia mediática también incluye caricaturas como estas. Sus autores aseguran que entre las mejores armas para defender una idea suele estar el humor gráfico. Por ello, Adán Iglesias ha dedicado 15 caricaturas al tema. Dice tener infinidad de motivaciones. Yo he puesto por el sí por una gran condición que quizás tú la compartes conmigo. Soy padre, tengo hijos, me interesa muchísimo el futuro luminoso y próspero para mí y para mis hijos. Y yo sé que el análisis que se ha hecho a nivel de población puede darnos un mejor país desde todo el punto de vista, hasta desde el punto de vista humorístico, tener mejores publicaciones, más espacio. Yo tengo fe en todo esto. Para el experimentado Las, una buena caricatura es la que, además de hacer reír, lleva a la reflexión. Por eso se empeñó en reflejar el momento inédito que vivió Cuba cuando casi 9 millones de cubanos participaron en un debate popular sin precedentes para construir entre todos la ley de leyes de la nación. Aquí en Cuba tenemos un dicho que dice que cualquier cosa la hizo hasta el gato. Ahí comió hasta el gato, ahí bailó hasta el gato. Y entonces hasta el gato está incluido en que esto no es literal, esto es real, porque habían animales, habían sus gatos, la gente tenía sus mascotas ahí también en las reuniones. Así que, bueno, hasta el gato participó del proceso. Enrique Lacoste es una de las mentes creadoras del humor gráfico en Cuba. Con sencillos trazos refleja cuán avanzado es el nuevo texto magno en cuestiones de género, o para sorpresa de muchos dibuja un Martí contemporáneo que vota por lo que siempre soñó, que la ley primera de la República fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Su aguda pluma también deja constancia de la confrontación histórica entre Cuba y los Estados Unidos. Esta constitución, que se adecua a los nuevos tiempos, es una constitución que hace nuestra sociedad más democrática, más justa, más solidaria. Es un golpe realmente para el imperio, porque esto desmitifica muchos de los planteamientos que ellos hacen para tratar de tergiversar la realidad de nuestra revolución. Por eso es que el miliciano que está votando sí, le está diciendo al imperialismo: esto es democracia socialista, compadre. O sea que vamos para adelante con más socialismo, pero con más justicia social, con más democracia. Sugerentes y originales, estas caricaturas son hoy dibujos de actualidad, pero pronto quedarán para la historia como el reflejo de una época donde los cubanos defienden, a través de las urnas, el modelo de país que desean.
Continuamos el análisis en Telesur acerca de este referendo constitucional al que irán los cubanos el próximo domingo. Profesor, y mucho se ha dicho acerca de cómo esta constitución amplía el catálogo de derechos y garantías de los cubanos a partir de esta nueva constitución en un país en el que ya se decía que estaban garantizados, por ejemplo, derechos fundamentales como el derecho a la educación, a la salud. ¿Qué es lo nuevo realmente en esta oportunidad? Bueno, realmente la Constitución de 1976 garantizaba todas esas cosas, pero esta nueva Constitución garantiza aún mucho más, es mucho más amplia. Es una Constitución incluso que ha sido discutida por una masa importante de los cubanos. Se quiso hacer una mala propaganda diciendo que en definitiva no valía la pena discutir los capítulos de esta Constitución porque el gobierno no iba a cambiar absolutamente nada. Y sin embargo, prácticamente el 70% de las cosas que la gente leyó en la nueva Constitución sufrieron determinados cambios. Es decir, que realmente el pueblo tuvo la confianza de que las opiniones que iba a dar y de que las cosas que iba a decir respecto a esta nueva Constitución, si se consideraban realmente adecuadas y correctas, iban a ser cambiadas y han sido cambiadas. Es decir, esta Constitución es verdaderamente una nueva Constitución, enriquecida con toda la opinión masivamente del pueblo cubano. O sea, la participación de las personas, según su criterio, no fue una mera formalidad. Hoy en esa Constitución están los criterios, lo que la gente dijo en esas reuniones. Por supuesto que no fue una mera formalidad como se quiso tratar de hacer ver por alguna gente, sobre todo fuera de acá, sino que realmente fue algo verdadero, que la gente dio opiniones, dijo cosas, modificó artículos casi completos de la Constitución y modificó criterios que se daban en la Constitución. O sea, quiere decir que el pueblo de Cuba participó verdaderamente, de manera real, en ajustar la Constitución a las cosas que el pueblo desea. Se veían en muchas de las opiniones, por ejemplo, criterios en el que la población reflejaba, por ejemplo, su angustia con la vida cotidiana, con los problemas que en definitiva también existen en este país, pero en una Constitución están cuestiones generales. ¿Cómo se salvó, cree usted, esa contradicción? Esa contradicción se salvó porque el pueblo realmente, cuando habló sobre estas dificultades y estos problemas, habló con la confianza de que sus criterios iban a ser tenidos en cuenta y que se iban a considerar la necesidad de mejorar una serie de cosas que el pueblo considera que se deben mejorar. Y estas cosas están refrendadas por la opinión del pueblo dentro de la Constitución. Es decir, que el pueblo habló con la confianza, el interés y la aprobación de que lo que se iba a decir y las cosas que el pueblo consideraba que iban a ser cambiadas, de verdad van a ser cambiadas. ¿Qué vendría después de aprobar una Constitución como esta, en la que alrededor, por ejemplo, de 80 normas legales que están vigentes hoy en Cuba entrarían en contradicción con esa Constitución que ha reformado la mayor parte de sus artículos? ¿Cuál es el reto entonces? Bueno, ahora viene un proceso arduo, un fuerte proceso de legislación que verdaderamente ponga todas estas cosas que han sido discutidas en la Constitución en el proceso de legalización. O sea, quiere decir hacer las leyes que hacen posible que todas estas cosas que se han discutido sean verdaderamente parte de la legislación del país y lleguen a formar parte de las cosas que nuestras leyes deben ajustar. Una cosa es la legislación, las cuestiones escritas, la propia Carta Magna, pero esos discursos pueden convertirse también en letra muerta. Por supuesto, pero no va a ser así. ¿Por qué? Porque sencillamente existe todo un aparato legislativo que va a tomar en consideración estos cambios y que lo va a plasmar directamente en las leyes, que son las que en última instancia van a guiar la aplicación de esta Constitución. Pero ¿qué papel correspondería, por ejemplo, a la ciudadanía
después de haber participado tan activamente, de haberse implicado de la manera que se implicó en la redacción de esa Constitución, a la hora ya que le toque defenderla, defender su aplicación sobre todo? Bueno, por supuesto. La historia que nosotros tenemos en Cuba es que cada vez que se ha ido a aplicar una ley determinada, estas leyes han sido discutidas con el pueblo. Luego entonces el pueblo va a volver a participar en el debate de esta aplicación de las leyes. O sea, quiere decir las nuevas leyes que impliquen las modificaciones que se han hecho en la Constitución, el pueblo va a tener la oportunidad también de dar su opinión sobre esas nuevas leyes. Y finalmente, ¿qué mensaje estaría dando el pueblo de Cuba en el contexto que hablábamos al inicio? Fundamentalmente a los Estados Unidos, que está hoy en una escalada de hostilidad contra varios de los países de la región, una región que había decretado que era una zona de paz. Que esa escalada no tiene futuro y que sencillamente esto que se está haciendo en Cuba en estos momentos y lo que se va a hacer después con el proceso legislativo responde también a un apoyo y de solidaridad con el pueblo de Venezuela que está luchando por lograr su independencia y su libertad. Gracias, profesor, por acompañarnos en este análisis en Telesur, precisamente sobre este tema. Hoy en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la sociedad civil cubana entregaba 3.600.000 firmas por la paz de Venezuela y en contra de la injerencia, firmas que fueron recogidas precisamente en los últimos 5 días, jornadas en las que el pueblo cubano, más de 225.000 autoridades han estado enfrascadas en garantizar la jornada del referendo constitucional del próximo domingo, pero aún en esas circunstancias el pueblo cubano ha estado muy pendiente de la situación en Venezuela y a favor de ese canto por la paz y porque suenen precisamente los tambores de la paz y no los tambores de la guerra. Y que cese la guerra, exactamente. Gracias, Rolando. En el servicio informativo de Telesur Noticias te seguiremos viendo. Nosotros nos encontramos el lunes para presentarles un balance de lo que fue, de lo que significó este referendo. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa. Antes de ello, queremos ofrecerles, miren ustedes esta información a propósito de Venezuela y para la guerra nada. Es el lanzamiento de la canción que lleva este nombre y que se realiza en el estado Táchira. Justamente del lado venezolano de avanza este concierto que lo veíamos desde muy temprano. Aquí está precisamente. Nuestro pueblo, un solo hombre, para su odio está nuestro amor, para la guerra nada. Para amar nuestro planeta, aire limpio y corazón, agua clara para todos, mucho verde y más color. Para la tierra más semillas, para ti aquí estoy yo. Para el mundo eternas lunas, pregonando esta canción. Para la guerra nada. Para la guerra nada. Norteamericano.
Allí está, lanzamiento para la Guerra Nada, que ha sido parte de todo un proceso en el que, entre otras cosas, es importante recordar, ha participado nuestra casa Telesur cuando unía hace ya algunos años a una gran cantidad de artistas venezolanos, también internacionales, avanzando en esa conciencia para la Guerra Nada. Hoy, por supuesto, tiene todo que ver con esa escalada de agresiones, propaganda oscura en contra del país, medios de comunicación, corporaciones mediáticas que intentan generar todo un nivel de zozobra para el país. A propósito de ello, con este fondo vamos a presentarles la siguiente historia y de inmediato nos centraremos en el análisis, porque continúa precisamente esa defensa por la soberanía del país frente a la estrategia política y mediática que intenta burlar al gobierno, mientras que la oposición venezolana prepara ese intento de supuesta ayuda humanitaria. El Ejecutivo extiende a los habitantes de la zona fronteriza los llamados a la paz, como ustedes lo veían, por ejemplo, el cese a las provocaciones. Más información a continuación. Inició la Jornada Cultural por la Paz en Venezuela. El concierto, enmarcado en la campaña Para la Guerra Nada, reunió a más de 40 artistas en el Puente Nacional Las Tienditas, quienes se estarán presentando durante 3 días para animar a miles de asistentes. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, estuvo presente en el lugar para manifestar la normalidad que se vive en la frontera colombo-venezolana. Aquí hay una frontera abierta. Yo no sé si ellos se han dado cuenta de eso. Aquí hay una frontera abierta que pasan todos los días 30.000 personas, 40.000 personas, de un lado para otro en la mañana, para el lado colombiano en la mañana y una cantidad similar para el lado venezolano. Y no ocurre nada. No va a ocurrir nada. Si alguien trae de Colombia y considera que ellos les están entregando esta comida que todos sabemos que son desechos y es capaz de tener la valentía de comérsela, bueno, corra su riesgo. Corra su riesgo, pero nada va a ser por la fuerza, al contrario, aquí todo va a fluir en paz y en tranquilidad. Una medida defensiva que desmiente la embestida y el show mediático de la oposición del país, junto a sus aliados internacionales, quienes ofrecieron una supuesta ayuda humanitaria que corresponde apenas al 6% de alimentos que por día entrega el gobierno bolivariano a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Por su parte, desde la ONU, el canciller venezolano Jorge Arreaza sostuvo un encuentro con el secretario del organismo multilateral, Antonio Guterres, para avanzar en la cooperación por la paz en el país. En rueda de prensa, hizo un llamado para participar en los eventos que se vienen para este fin de semana en la frontera de forma pacífica y recordó cómo ha sido el uso de la supuesta ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos en otro país del Caribe. Recordemos la historia. República Dominicana, 1965. Yo sé que ustedes estudian mucha historia. Era el presidente Juan Bosch, gobierno de izquierda. ¿Qué dijo el gobierno de Estados Unidos de entonces? Hay una crisis humanitaria en República Dominicana. ¿Cómo actuamos? Utilizaron a la OEA, en ese momento la controlaban por completo. No era como hoy, que no han podido con los votos en la OEA. Y allí avalaron crisis humanitaria. ¿Qué pasa? Enviemos ayuda humanitaria. ¿Con la ONU? No, sin la ONU. Con la OEA. Muy bien. ¿Qué pasó? Entraron unos médicos, unas cajitas de comida, unas cajitas de medicamentos y detrás entraron 8.000 marines de Estados Unidos, derrocaron el gobierno de Juan Bosch e impusieron una dictadura militar sangrienta que duró años en ese país. En medio de las tensiones políticas que vive el país, representantes internacionales han enviado mensajes de apoyo a Venezuela para que prevalezca la paz en el territorio. En tanto, autoridades gubernamentales continúan desarrollando el Plan de Defensa Nacional contra la injerencia imperialista y hegemónica de Washington. Así vamos a seguir sumando información con nuestro corresponsal en Caracas, Luis Tavera, desde nuestra sala de redacción. Luis, muy buenas noches. Hay más hechos para destacar de esta jornada y algo importante que se daba en Naciones Unidas con respecto a hechos que se registran en Venezuela y que planteaba el canciller Jorge Arreaza. Un saludo, Tatiana, para ti, para la audiencia que sintonizan las pantallas de Telesur. Ya lo veíamos en imágenes, una jornada cargada de muchas noticias positivas para Venezuela. Veíamos a un pueblo movilizado en favor de la paz. Veíamos también a esos venezolanos que piden un respeto a la autodeterminación, piden un respeto a esta soberanía que han logrado durante estos últimos 20 años. Pero no nada más acá en esta nación se mantienen estas noticias, Tatiana, fuera de nuestras fronteras también se sigue
sigue elevando esta voz. Ya escuchábamos al canciller Jorge Arreaza desde Naciones Unidas, donde sostuvo un encuentro con el secretario general para poder seguir planteando estas soluciones de soberanía sobre la mesa y seguir pidiendo el más respaldo internacional, como ya más de 50 países han demostrado este respaldo internacional a través de la Organización de Naciones Unidas, quienes dicen que es importante respetar, que es importante que Venezuela sea quien resuelva sus asuntos internos. El canciller Jorge Arreaza además compartía con periodistas a través de una rueda de prensa y aclaraba ciertos puntos que están siendo clave de una manipulación mediática, como muy bien lo decía él. Hacía un llamado a los medios de comunicación en general a no prestarse para seguir vendiendo la violencia usando a Venezuela como este epicentro mediático. Hacía un llamado además a llevar la información veraz de lo que realmente ocurre en este país, que no existe una población enfrentada, que no existe esta tensión en la ciudadanía. Ya veíamos hoy cómo se están realizando 2 conciertos, cada quien desde sus consignas, pero simplemente mostrando esta democracia que vive el pueblo de Venezuela, no sin antes él resaltar que por parte del gobierno de Colombia se lleva como que esta bandera de querer seguir aplaudiendo estos planes de intervención militar en Venezuela, de prestarse una ciudad como Cúcuta, una ciudad que ha sido calificada por organizaciones internacionales y hasta por mismos analistas como una ciudad que tiene un índice de desigualdad muy alto, que tiene un índice de pobreza muy relevante para el Estado colombiano y que no es justo que se preste para este escenario. Los analistas también han dicho que esta actitud del presidente Iván Duque ha demostrado este desinterés por parte de una unión nacional que caracteriza a Venezuela y a Colombia. Arreaza además insistía en esta manipulación mediática, insistía en esta denuncia de la manipulación mediática y hacía referencia específicamente hoy, Tatiana, de un suceso que ocurría en la frontera, en el estado fronterizo de Venezuela con Brasil, y aclaraba ciertos puntos que es necesario recordar y traer hoy y compartirlo con ustedes. Vamos a escucharlo. Ha ocurrido a lo largo de los distintos años, distintas operaciones de falso positivo en Venezuela. Lo que mencionabas de hoy en el Estado Bolívar, miren, no se corresponden las armas que utilizaron con las armas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Incluso algunos de los heridos es con flecha. Pero qué fácil es, si hay unos muertos en Venezuela, y más si están cerca de alguna frontera, decir fue el ejército venezolano, fue Maduro que mandó a matar a su pueblo, etcétera. La historia ustedes la conocen muy bien. Y cualquier evento que ocurra, van a tratar de responsabilizar al presidente Maduro, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al gobierno de Venezuela y a las instituciones constitucionales de Venezuela. Ese es el guión de los Estados Unidos. Esta denuncia coincide justamente con la del presidente Nicolás Maduro y con la de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quienes han denunciado esta aplicación o intento de aplicación de falsos positivos como componente clave en este golpe de Estado que se perpetra contra el Estado de Venezuela, Tatiana. Sin embargo, mañana se esperan más movilizaciones, se espera que continúe estos actos culturales en el Estado Táchira a favor de la paz y a favor de este clamor de respeto a la soberanía, así como también movilizaciones acá en la capital venezolana. Nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos, Tatiana, de seguirle llevando a ustedes toda la información. Muy atentos para llevarles esa información a nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos con nuestro análisis. Para ello nos acompaña María Alejandra Díaz, abogada constitucionalista, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Doctora María Alejandra, ¿cómo está? Un placer y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Como siempre, un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Doctora María Alejandra, yo quiero comenzar por lo que se ha venido denunciando, pero que hoy evidentemente está allí sobre el tapete. La propaganda que desde distintas instancias intenta generar tal nivel de zozobra y de tensión en Venezuela cuando pareciese que llega el 23 de febrero, el día sábado, y el país se acaba. Sí, bueno, eso es en el arte de la guerra. Recuerda que lo primero que se monta es el escenario. Cuando tú decides a una audiencia blanco a ablandarla. Entonces, lo primero que se hace es montar el escenario desde el punto de vista comunicacional, porque la guerra es comunicación, pero además es disuasión. O sea, tenemos los dos elementos. En este caso, se está utilizando una medida dentro de la guerra asimétrica para enfrentar la posibilidad de que, utilizando la excusa de civiles que vienen supuestamente de manera bondadosa
a entregar una ayuda humanitaria que además el país no la solicitó, sino que la solicitó un usurpador. Fíjate el juego de montar pseudo jurídicamente la posibilidad de entrar una ayuda humanitaria, pero que quien la solicita es una instancia que está usurpando el poder del presidente de la República y las atribuciones del presidente de la República electo. Entonces crean a nivel internacional la sensación, por eso se habla de propaganda, en este caso propaganda oscura, porque es propaganda de guerra, de vender además la situación, satanizar, diciendo que el régimen de Venezuela es una dictadura, diciendo que Maduro es el ogro, como lo hicieron con Chávez. Lo que pasa es que en el caso de Chávez, bueno, los pueblos no le creyeron, y en el caso de Maduro continúa la saga. Es decir, Maduro es el heredero de la satanización que hicieron con el presidente Chávez. Es parte de la propaganda de guerra. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Son la expresión, creo que más concentrada de la teoría de los nazis, de Goebbels y su escuela de la propaganda. Pero eso es el uso normal dentro de los escenarios de guerra de gestionar la percepción para vender a la opinión pública mundial la necesidad de acabar con un régimen que supuestamente tiene oprimido a su pueblo, que lo castiga, que no quiere que su pueblo salga adelante y que además entonces es un régimen criminal. Que lo obliga a pasar necesidades. Trabajo, a pasar necesidad, Sí. a pasar hambre, que no lo protege. Entonces todo esto es parte de la construcción mediática de un falso positivo para hacer creerle y justificar a la opinión pública mundial el tema de la necesidad de acabar, de extirpar ese régimen que le está haciendo daño a su pueblo. Entonces allí vemos el marketing en su grado superlativo en el caso de la guerra, pues. Y a propósito del marketing, ¿cómo encaja este concierto desde Cúcuta con reconocidos artistas internacionales en esa propaganda? Bueno, fíjate, Hollywood es muy hábil en los montajes de falsos positivos. Veamos lo que hicieron en el caso de aquella niña que siendo actriz se presentó ante el Senado norteamericano para justificar la guerra contra Irak. Entonces, allí vemos una preparación de marketing político donde utilizaron a una niña. Recuerda también aquel montaje que se hizo con los supuestos niños que sacaron de las incubadoras y los pusieron en el suelo y los dejaron morir el ejército iraquí para poder justificar la invasión a Irak. Es decir, Hollywood es especialista, y detrás de Hollywood está toda la industria cultural que controla las redes de distribución, además utilizando un elemento muy elevado que además eleva el espíritu humano, como es la música. La música nos reúne a todos en torno a la posibilidad de limar asperezas, de tolerarnos y de encontrarnos en nuestra diferencia. Entonces tú acudes a la política del espectáculo, a politizar el tema del espectáculo para, a través de las sensaciones y las emociones, llegarle a la gente, porque al final eso no es más que la manipulación de las emociones para vender, para hacerle creer al mundo y a los seguidores de esos artistas un mensaje político. Pero entonces así también deberíamos entender que ellos están asumiendo que eso es lo que pasa, es decir, ellos también creen ese discurso, me refiero a los artistas. Bueno, fíjate, yo no sé si lo creen, algunos de ellos puede ser, pero realmente lo que hay detrás de ello es la industria cultural que le impone a través de la fijación de un precio, no quiero llamarlos mercenarios, pero cuesta mucho no llamarlos de esa manera, porque tú estás respondiendo a los mandatos de la industria cultural. Y la industria cultural responde a los intereses de Hollywood. Y Hollywood responde a los intereses de la corporatocracia norteamericana y la corporatocracia mundial. Recordemos que 5 empresas en el mundo controlan el 92% de la información que circula. E información también es música. Es decir, a través de la música tú le llegas a la gente. Entonces, no me extraña que muchos de ellos estén sirviendo de enviados para venderle al mundo entero de que es necesario invadir a Venezuela
para ponerle control a un gobierno tiránico. Entonces, no quiero llamarlos mercenarios, pero es lamentable que respondan a los intereses de esa industria cultural que responde a los intereses de la corporatocracia mundial y que muchas veces ha servido a precisamente la guerra. Mientras todo esto pasaba, el canciller de Venezuela, el canciller Arriaza, se iba a Naciones Unidas, sostenía de nuevo, de las tantas reuniones de los últimos días, un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, y tal vez algunos se confundirán, doctora María Alejandra, ¿cómo es que un gobierno al que ahora, desde estos sectores, incluidos varios al interior de los Estados Unidos, aunque Naciones Unidas sea un ente independiente, al fin y al cabo está dentro de ese escenario geográfico usurpador, mantenga este nivel de encuentros? Acá precisamente está, y luego ofrece el canciller una rueda de prensa con una cantidad de preguntas evidentemente muy tendenciosas. Bueno, fíjate, es que hay un escenario construido que necesitan posicionar en la opinión pública como si en Venezuela no existiese una autoridad legítima. Eso se hace a través de la construcción pseudo jurídica y política, pero a través del espectáculo, porque a través de la cartelización de los medios de comunicación, tú tendenciosamente diriges, además, tú conoces, porque eres periodista, la técnica de la agenda setting. Es la colocación de un tema que simple y llanamente no es de interés del mundo, pero lo posiciono como el principal. Porque hay una agenda oculta. Y allí los medios de comunicación, que son parte de la corporatocracia mundial, por eso aclaraba que 5 conglomerados en el mundo controlan el 92% de lo que se difunde. Por eso el valor de Chávez al ver a Telesur como una alternativa subversiva frente al monopolio mediático, a la dictadura mediática mundial, ¿ve? Por eso la importancia estratégica de Telesur. Por eso ponerle la mano a Venezuela es ponerle la mano a Telesur, que significa una voz distinta mostrando la otra cara de la moneda. Eso no lo pueden permitir ellos. Entonces, frente a ese escenario, la corporatocracia mediática evidentemente posiciona el tema de Venezuela dentro de la fijación de la agenda SETI como un tema fundamental. En Venezuela suceden cosas todos los días, pero ellos destacan solo lo malo. En Venezuela suceden cosas todos los días. ¿Por qué Venezuela es el centro del mundo? ¿Será porque Venezuela es la más grande reserva petrolera del mundo? ¿Será por eso el interés de los Estados Unidos y la corporatocracia mediática y el cartel mediático de colocar a Venezuela y además satanizarla? No es solamente colocar el tema Venezuela, es satanizar lo que sucede en Venezuela. ¿Por qué no mostrar, por ejemplo, los 4.700 menores de edad que han muerto en la frontera, en los Guayú, en Colombia? ¿Por qué ocultar más de 2.000 muertos en una de las fosas comunes que se descubrieron en Colombia? ¿Por qué ocultar que Colombia es el país más desigual de Latinoamérica? Por ejemplo, solamente yo me tomo el detalle de mostrar algunas de las inconsistencias, pero entendemos además que los medios son los actores no estatales fundamentales, porque los medios son los primeros en llegar en la guerra. ¿Por qué? Porque posicionan, ablandan, convencen, persuaden. Y ahora más que antes, o mucho más que antes, juegan como actores políticos. No, fíjate, los medios son actores no estatales dentro de los conflictos contemporáneos. Eso ya está comprobado. Nadie puede decir y dudar de que los medios tienen un papel fundamental, porque son monopolios que responden a los intereses incluso de países. Que toman partido dentro de los partidos. No, absolutamente. Te pongo un ejemplo. En el caso de Libia, quien marcaba la pauta informativa era CNN. De hecho, hay libros, literatura completa acerca del efecto CNN, porque lo que CNN difundía era lo que todas las agencias de noticias difundían. Hay un estudio, por ejemplo, de la comparación de cómo se comportaron 8 agencias de noticias, y en el 95%, en el caso Libia, se comportaron de manera cartelizada, monopolizaron la atención, ablandaron a la opinión pública mundial, difundieron todas las noticias negativas sobre Libia, y después que desapareció, bombardearon Libia, ya Libia no es noticia.
Entonces, allí vemos el poder que tienen estos actores no estatales en los conflictos contemporáneos. Ese es un ejemplo muy, muy claro de lo que sucede realmente en Libia, que se sigue analizando, que de hecho parte de ello se puede, evidentemente, con sus particularidades, aplicar a lo que sucede, a la agresión en Venezuela. Y de eso también hablaba el canciller Arriaza cuando un periodista le hacía la pregunta. Él decía, deben dejar la provocación, porque las fuerzas militares de Venezuela no van a atacar jamás a civiles, pero deben dejar la provocación. Claro. En este momento de este nivel de tensión que se centra particularmente en la frontera, ¿es eso el asunto de la provocación? Claro, fíjate, en Venezuela ellos han probado todas las estrategias que le han aplicado en la guerra asimétrica a otros países. La última provocación fue este concierto en un puente, además, que construyó Venezuela, y que del lado colombiano no se terminó el compromiso que debía terminarse, y el puente ha permanecido cerrado porque fue financiado en su totalidad por Venezuela. Por razones de geopolítica y por razones que no vienen al caso analizar en este momento, ese puente ha permanecido cerrado. Ellos provocan a través de civiles, convocan además un concierto para que esos civiles se aglomeren, y fíjate que hoy los medios, por ejemplo, ¿qué hace Nat Geo analizando el concierto y llamando vamos a Venezuela? Eso fue lo que yo vi en la mañana de hoy. ¿Qué hacía, por ejemplo, el Canal 60 en Intercable, que es un medio que haciendo análisis con la puesta en escena del concierto y llamando vamos a Venezuela, a violar la soberanía de un país? Es una provocación y ellos necesitan la confrontación de Doctora, civiles pero con militares. Realmente pareciese que no supieran la gravedad de lo que dicen. No, sí lo saben, sí lo saben. Yo creo que sí lo saben porque es una preparación para la guerra real. Pero cuando llaman a todos estos civiles, de hecho, vengan cientos, vengan cantidad, no solamente de la zona fronteriza, de cualquier parte de Colombia, yo realmente me pregunto e insisto si es que no entienden la gravedad de la inviolabilidad de una nación. Claro, sí la entienden, pero fíjate que todo lo que están haciendo lo están haciendo al margen del derecho internacional. Es que es eso precisamente. Estados Unidos ha impuesto a partir del año 2001 un estado de excepción mundial. ¿Qué significa esto? Se acabó el derecho y el derecho soy yo. De hecho, en este momento la ONU, que fue un organismo creado por ellos y que a través de la ONU se han perpetrado invasiones, se han permitido y se han ocultado invasiones. Sin embargo, en este momento que la ONU está dividida, que no logran su cometido con Venezuela, la ONU les estorba y ahora asumieron ellos directamente el golpe de Estado, abiertamente, la provocación contra los militares. No es normal una campaña mediática contra los jefes militares de Venezuela donde se les invita, tienen 3 días porque si no vamos por ustedes y su familia. Tienen 2 días y si no, es una cuenta regresiva. De hecho, el presidente de Colombia hoy de nuevo hacía un llamado chantajista a los militares venezolanos. Claro, mira, lo que están haciendo en este momento no se había visto en ninguna parte del mundo. Es decir, rompieron todos los moldes y están tan desesperados que se pusieron al frente del golpe de Estado en Venezuela. Es más, están amenazando con una invasión. Están moviendo tropas a la frontera a través de la OTAN con aviones cargados de armas. Es decir, no es tontería lo que estamos viendo. Y los medios de comunicación están convalidando una invasión a un país soberano. ¿Por qué? Porque para ellos se acabó el derecho internacional. Es la imposición de una estrategia donde el derecho se acabó y además tratan de implementar lo que se llama la tesis del caos controlado. En la medida que Venezuela esté caotizada, es más fácil para ellos apropiarse de sus recursos. ¿Tiene sentido? Esta élite que tiene un problema psicológico, porque están en un estado de neurosis y pretenden imponernos un estado de neurosis colectiva, bueno, acabaron con el derecho internacional y nos están imponiendo de facto un presidente, nos están imponiendo de facto una supuesta constitución que permite la invasión a un país, derogaron la constitución, pero de facto los medios nos están vendiendo un país que resulta peor que las peores catástrofes humanas, donde supuestamente nos estamos comiendo unos entre otros y esta es un holograma. Lo que estamos aquí en este espacio, bueno, es un holograma. Sí, que la vida cotidiana que la vida avanza. Cotidiana se acabó
Y resulta que aquellos periodistas que están en Venezuela se sorprenden de vernos a nosotros, pues sí, con dificultades como cualquier otro país, pero que seguimos avanzando y estamos en paz. Y hoy viernes pues debe haber gente bailando salsa en los locales del centro y del este de Caracas. O sea, eso para ellos. Y los es restaurantes impensable. llenos además. Además en el este de Caracas. Esa es la otra incongruencia e incoherencia que quien viene a Venezuela no la entiende. Y es la fabricación de un falso positivo, de una crisis humanitaria a través de los medios de comunicación. Pero además a través de sanciones unilaterales coercitivas que pretenden cercar a un pueblo, doblegarlo y vencernos por hambre. Y que no lo han logrado. Y lo van que a lograr. dicen tantos sectores en el país y no lo van a lograr. No, yo creo que no lo van a lograr. María Alejandra, muchísimas gracias por este Gracias, análisis. Tatiana. Un placer A como ti. siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos así a la segunda última pausa en esta emisión de Noticias. Al volver en Noticia Ecuador les presentamos las primeras repercusiones del país político, del país financiero, tras el anuncio del gobierno del presidente Moreno de un crédito de muchos ceros con el Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones financieras internacionales. Tenemos la información, les ofrecemos ese panorama al volver en Es Noticia. En Noticia Ecuador comienzan las reacciones políticas y del sector empresarial y financiero por el acuerdo de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y con otras entidades financieras por 10.200 millones de dólares. Según el gobierno, la medida obedece a la crisis económica derivada de un abultado déficit fiscal y el fuerte endeudamiento externo. La respuesta del pueblo ecuatoriano ha sido el recrudecimiento de las protestas en oposición a las medidas económicas implementadas por el gobierno de Lenín Moreno. Aunque el mandatario no precisó las condiciones establecidas por el FMI para entregar el préstamo de 4.200 millones de dólares, con este tipo de compromiso la institución obliga a la nación solicitante a implementar una serie de recortes sociales para liberar los recursos. Adicionalmente, el país recibirá 6.000 millones de dólares en créditos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco de Desarrollo de América Latina. Según el Ejecutivo, Ecuador tiene un déficit fiscal de 10.000 millones de dólares que ha provocado demoras en el pago de salarios a funcionarios públicos y proveedores. El presidente Moreno toma esta decisión, recordemos, pocos días después de haber renunciado a sus obligaciones constitucionales como jefe de Estado. De inmediato hablamos de las reacciones con nuestro corresponsal en Quito, Cristian Salas. Hola, Cristian. Adelante, muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Buenas noches. Efectivamente, el anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desató reacciones diversas, principalmente en las redes sociales. Muchos respaldan la decisión del Estado, especialmente empresarios y personeros de la banca y las cámaras de comercio. Y otros, como las organizaciones sociales, consideran a esta una postura completamente neoliberal que endeudará al país y lo llevará a una crisis insalvable. El temor de quienes se oponen es que el país regrese a los paquetazos, al aumento del desempleo, a los niveles de pobreza y fundamentalmente las privatizaciones que ya, como ustedes conocen, se han realizado algunos anuncios por parte de las autoridades que serán concesionadas principalmente empresas de telecomunicaciones y también del sector eléctrico. Esto ya se ha venido anunciando por parte de las autoridades, como lo dijimos. Pero las reacciones no provienen solamente de las organizaciones sociales que ya han anunciado movilizaciones como medida de protesta. La bancada de la Revolución Ciudadana, por ejemplo, rechazó y condenó el acto de lo que consideran un sometimiento del gobierno ante el FMI bajo un supuesto salvataje de la dolarización.
Incluso hacen una comparación de lo que ocurre en Argentina con respecto a la crisis, especialmente en los sectores sociales y lo que tiene que ver con el aumento del costo de los servicios básicos. Es importante destacar, por ejemplo, Tatiana, lo que ha dicho el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador. Alcanzar un acuerdo con el FMI requiere proceder dentro del marco constitucional, el cual obliga a un dictamen previo de la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional. Es así que no solamente lo declaran improcedente, sino incluso inconstitucional. El ingreso del FMI tendría un impacto de grandes proporciones al nivel humano y a la economía, y su aprobación merece un trato riguroso, apegado al derecho y a la ley. Es lo que consideran quienes conforman esta organización independiente como el Centro de Derechos Económicos y Sociales. Estos criterios discrepan especialmente con las cámaras de comercio y las empresas, quienes apoyan la decisión del gobierno. Incluso mencionan que era la única alternativa para poder sostener la dolarización y generar principalmente fuentes de empleo y dinero para inversión social y producción. Como ya lo dijimos en el transcurso de esta semana, Tatiana, se esperan varias movilizaciones, especialmente del sector de los trabajadores, del sector de los maestros, de los estudiantes, en fin, varios movimientos y organizaciones quienes están inconformes con esta y otras medidas que ha venido adoptando el gobierno. Esta es la información a esta hora, Tatiana. Por el momento regresamos contigo. En un evidente cambio de sistema, de modelo financiero y económico. Gracias, Cristian. Muy buenas noches. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales. @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Un placer como siempre haber estado con ustedes durante toda esta jornada. Tenemos este sábado programa especial de Noticia a la misma hora por esta señal informativa de América Latina. No se lo pierdan. Hasta mañana entonces.